Bueno, que tengan un buen día. Fíjense que voy a enviarles esta grabación debido a que nuestra clase, pues, por algún motivo no quedó grabada y yo sé que van a necesitar, eh, quizá vayan a consultar alguna duda con respecto a nuestra clase del día. Entonces, por esta razón es que decidí volver a grabar otra, ya sin la presencia de ustedes, pero pues igual como saben, pueden escribirme por cualquier duda que tengan. Les indicaba que estamos trabajando nuestra tercera ley de Newton, donde hacía su presencia lo que es la fuerza de fricción. Cuando se habla de una fuerza de fricción estática, nos estamos refiriendo a que el movimiento, a que el objeto no presenta movimiento, que se encuentra, así como nos describe el título, estático. No hay movimiento y cuando esto sucede, tanto la fuerza como la fuerza de rozamiento tendrán un mismo valor. Asimismo, el peso y la fuerza normal tendrán también un mismo valor. Indiqué que en un plano cartesiano puede también eh, observarse lo que es la fuerza de rozamiento, que en su eje X vamos a utilizar la función seno del ángulo, que en el eje Y vamos a utilizar el coseno del ángulo únicamente para planos inclinados. Aquí tenemos el primer ejemplo donde nos indican que se jala un bloque que pesa 39.2 newtons por medio de una cuerda a la derecha. Nos están dando el sentido del movimiento. Que se aplica una fuerza, dice, de 25 newton a un ángulo de 36 grados. Si el bloque acelera, dice, 4 metros sobre segundos, vamos a hallar lo que tengo resaltado en un color rojo, es decir, la fuerza de rozamiento, la fuerza normal y el coeficiente de rozamiento. Para los datos, notamos que estos son los datos que nos presenta el problema. Tenemos entonces el análisis acerca del movimiento. Voy a utilizar este plano cartesiano que en física se le conoce como diagrama de cuerpo libre y sus siglas son conocidas como DCL. El DCL, que es el diagrama de cuerpo libre. Entonces, esta nos muestra la intervención de cada una de las fuerzas que actúan en cada uno de los ejes. En el eje Y podemos notar que estará la fuerza normal, el peso y la fuerza por el seno del ángulo, debido a que presenta un ángulo, el movimiento se aplicará tanto para el eje X como para el eje Y. Para el caso del eje X tenemos a la fuerza de rozamiento junto con la fuerza y el coseno del ángulo. Tenemos para dicho análisis la constitución de cada una de las fórmulas. Aquí está. Menos fuerza de rozamiento más fuerza por el coseno del ángulo igual a la masa por la aceleración porque existe movimiento. La segunda fórmula, que es la normal menos el peso más la fuerza por el seno del ángulo, equivalentes a 0 porque aquí no hay movimiento. La tercera fórmula, que es la fuerza de rozamiento, que es equivalente al producto de la fuerza normal por el coeficiente de rozamiento. Voy a proceder a resolver las variables que les presento en la parte esquina superior derecha, donde presento a la fuerza de rozamiento, a la fuerza normal y al coeficiente de rozamiento como mis incógnitas o mis variables. Asimismo, los datos con los que cuento para este problema, que son el peso, la fuerza, y yo he calculado ya por aparte el valor de la masa. Recordemos que para el cálculo de la masa consiste en tomar el valor del peso y dividirlo dentro de 9.8, que es la gravedad terrestre, dándome un valor de 4 kilogramos. Entonces voy a proceder Bueno, entonces voy a proceder a resolver cada una de dichas ecuaciones. En primer lugar, voy a necesitar el despeje de la fuerza de rozamiento. La voy a trasladar al lado derecho y por el efecto de transitividad, de menos me cambiará de signo a más. Lo mismo va a suceder con la primera fila de la fórmula, donde tengo a la masa por la aceleración, que la voy a trasladar al lado izquierdo.
donde ya me cambiará de signo. Seguidamente voy a realizar las distintas sustituciones. En primer lugar, la fuerza por el coseno del ángulo, que me da un valor dentro de la calculadora de 20.22 newtons. Voy a sustituir el valor de la masa, que aquí la tengo con un color rojo, que tiene un valor de 4 kilogramos, por la aceleración de 4 metros sobre segundos cuadrados, dándome el valor de la fuerza de rozamiento. Ahora bien, 4 por 4 me da un valor de 16. La resta de ambas fuerzas me genera un resultado de 4.22 newtons. Seguidamente voy a necesitar despejar el valor de la fuerza normal. No la tengo que trasladar al lado derecho porque el valor del signo de la fuerza normal ya se encuentra con un signo positivo. Voy a mover entonces al peso y a la fuerza por el seno del ángulo hacia el lado derecho. Como el efecto de transitividad que tengo, de menos me cambia a más. De más en la fuerza me cambia a menos. Entonces, realizando las distintas sustituciones, cuento con un peso de 39.2 newtons, la fuerza de 25 newtons por el producto del seno de 36 grados, me ha quedado 14.69. La resta de ambos me están quedando con un valor de 24.51 newtons. Por último, voy a necesitar calcular el valor del coeficiente de rozamiento. Cuando procedo a realizar las sustituciones de 4.22 newtons divididos 24.51 newtons, que me da un valor de 0.17 como el valor del coeficiente. Con esto llegamos al final de este ejemplo y proseguimos con el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 que está constituido por un plano inclinado. Vamos a leer. Dice, un plano inclinado tiene un ángulo de inclinación de 40 grados. Sobre él se desliza un bloque de 8 kilogramos de masa. Cuando nos presentan a la masa, por favor, vamos a calcular de una vez el valor del peso también. Recordemos que para masa es el peso dividido gravedad, pero para calcular al peso es masa multiplicados por la gravedad. Contamos con un peso de 78.4 newtons y entonces, continuando con la lectura del problema, dice hallar la aceleración. Voy a tener que calcular la aceleración del bloque. Sabiendo que el coeficiente de rozamiento cinético, la palabra cinética nos indican que se encuentra en movimiento. Entre el bloque dice y el plano es de 0.19. Para mostrarles un poco acerca de dónde voy a adquirir cada uno de los signos o las variables que presentan cada fórmula, hacemos uso del diagrama de cuerpo libre. Notemos que en el eje X tenemos a la variable peso por el coseno del ángulo y a la fuerza normal, mientras que en el eje X podemos notar que tenemos a la fuerza de fricción y al peso, pero afectado por la función seno del ángulo. Estas son las tres fórmulas que voy a aplicar para darle resolución. Tenemos a la fuerza de fricción con signo negativo, al peso por el seno del ángulo igual a la masa por la aceleración. Recordemos las variables. Una de las variables es esta que estoy resaltando con rojo, que es el cálculo de la aceleración. Esa aceleración solo hace su aparición en la primera fórmula. Entonces es de ahí donde tengo que despejarla. Dejando sola a la variable A, la variable M queda como división y necesito resolver este problema. Así como nos lo indicó su compañero, recordarán que primero necesitamos calcular a la fuerza normal, seguidamente a la fuerza de rozamiento. Aquí no vamos a calcular al coeficiente de rozamiento, sino a la fuerza de rozamiento. Contando ya con el valor de la fuerza normal, vamos a multiplicarla por el coeficiente de rozamiento que aquí nos indican que es 0.19. Al adquirir ya dicho valor numérico, venimos a sustituir en esta fórmula y vamos a hallar el cálculo de la aceleración. Esto, por favor,
van a resolverlo como parte de la actividad. Tomémoslo como ejercicio 1 de nuestra actividad. Asimismo, vamos a necesitar resolver este otro problema, donde nos indican una caja de madera cuya masa es de 25 kilogramos. Recordemos que si me dan masa, voy a calcular de una vez el valor del peso. Descansa sobre una mesa de la misma madera de la caja. Entonces, la aceleración dice es de 1.5 metros sobre segundos cuadrados y me indican qué fuerza mínima, recordando o haciendo énfasis a lo que consultó su compañero, que cuando se refiere a fuerza mínima o fuerza máxima o solo fuerza, se estará refiriendo a esta variable fuerza. Entonces, al realizar la sustitución de dicha variable, esta variable de fuerza, recordemos que varios de ustedes opinaron que efectivamente este despeje de fórmula está bien realizado, por ende van a utilizar esta fórmula de fuerza, no sin antes resolver cuál es el valor de la fuerza normal, cuál es el valor de la fuerza de rozamiento, para que seguidamente puedan ustedes conocer cuál será la fuerza mínima que va a producir en dicha masa una aceleración de 1.5 metros sobre segundos cuadrados. Esta entonces es el ejercicio 2 de nuestra actividad de esta semana. Disculpen que haya tenido que volverla a grabar, pero resulta que no quedó grabada cuando estaba impartiendo la clase. Y recordarán que yo lo mencioné. Les indiqué, voy a grabar la clase porque necesitamos contar con la copia de esta clase del link. Yo se las voy a compartir en la plataforma para que ustedes puedan solventar algún tipo de dudas que tengan. Entonces, hasta aquí con la explicación. Que pasen excelente día. Y en la próxima, pues, esperando no nos vuelva a fallar la plataforma de Zoom. Así que cualquier duda que tengan, me la hacen llegar. Estoy a sus órdenes. Que pasen feliz día.